Hola, bienvenidos a nuestra profunda inmersión en La Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejo. Prepárense para un viaje intenso a través de la Medellín de los noventas. Una novela que nos sumerge en un mundo violento y contradictorio donde la belleza y la muerte se entrelazan constantemente. Abordaremos temas como la religión, la violencia, la sociedad colombiana y por supuesto la fascinante figura de Alexis, el joven sicario. La novela comienza describiendo un pueblo tranquilo en las afueras de Medellín. ¿Recuerdas esa imagen del globo rojo que simbolizaba a Colombia? Para mí fue un contraste tan fuerte con la realidad de la ciudad que el narrador encuentra su regreso. Sí, esa imagen de globo rojo elevándose desde Sabaneta es poderosa. Es como si Vallejo nos estuviera mostrando la inocencia y la esperanza, una visión idealizada de Colombia solo para yuxtaponerla con la cruda realidad que se vive en la ciudad. Exacto. Y en este viaje de rezo y descubrimiento, el narrador conoce a Alexis, un joven sicario que se convierte en su guía y protector, pero que también encarna esa dualidad de la que hablamos. ¿Cómo interpretas la complejidad de Alexis? Por un lado es un asesino a sangre fría, pero por otro tiene esta inocencia y devoción a la Virgen María que lo humaniza. Es una pregunta fascinante. Alexis es un producto de su entorno sin duda. Un joven que ha crecido en un mundo donde la violencia es el pan de cada día. Pero su devoción a la Virgen María es genuina o una forma de lidiar con la culpa de sus actos. Vallejo nos deja esa pregunta abierta, invitándonos a analizar la psicología de un personaje moldeado por la violencia que busca refugio en la fe. Y hablando de entornos, la novela nos introduce a las comunas, esos barrios marginales que rodean Medellín. Para aquellos que no estén familiarizados, ¿podéis explicar qué son las comunas y su importancia en la novela? Las comunas son como un microcosmos de la sociedad colombiana, lugares donde la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades son el pan de cada día. Vallejo las describe con crudeza, pero también con cierta belleza poética, mostrándonos la realidad de una parte importante de la población de Medellín. Vallejo no escatima en detalles crudos e impactantes para retratar la violencia de la ciudad, la escena del perro atropellado o el asesinato del hippie en el parque, por ejemplo. ¿Crees que esta crudeza es gratuita o tiene un propósito en la narrativa? Es una pregunta que muchos lectores se hacen. Creo que la violencia explícita que utiliza Vallejo no busca sensacionalizar, sino más bien confrontarnos con la realidad colombiana, sacudirnos y hacernos reflexionar. Es un espejo de una sociedad donde la muerte se ha vuelto algo cotidiano, casi banal. Y precisamente esa banalización de la muerte es uno de los temas más perturbadores de la novela. Exacto. A medida que avanzamos en la lectura, nos damos cuenta de que la muerte está presente en cada esquina como una sombra que se cierne sobre los personajes. Y lo más impactante es cómo los personajes reaccionan ante ella con una especie de resignación de indiferencia. Es como si la violencia hubiera anestesiado sus emociones, su capacidad de sentir horror o compasión. Y esa indiferencia, esa normalización de la violencia, ¿no es acaso un reflejo de la propia sociedad colombiana que Vallejo critica? Sin duda, Vallejo utiliza la novela como un arma para denunciar la corrupción, la desigualdad social, la falta de oportunidades, la impunidad que reina en Colombia. A través de la voz del narrador, que si bien es cínico y desencantado, también muestra compasión por las víctimas, nos invita a cuestionar las estructuras de un sistema que perpetúa la violencia. Hablemos un poco más de esa crítica social que Vallejo plasma en la novela. ¿Qué aspectos de la sociedad colombiana son los que más critica? ¿Cómo lo hace? Vallejo no se anda con rodeos. Critica la corrupción de la clase política, la indiferencia de la iglesia, la hipocresía de la sociedad en general. Lo hace a través de un lenguaje crudo, directo, sin concesiones, utilizando la ironía, el sarcasmo e incluso el humor negro para poner en evidencia la podredumbre que se esconde tras la fachada de la sociedad colombiana. Y esa crítica, aunque mordaz, no se exenta de cierta melancolía. Creo que Vallejo, a pesar de su furia, también ama a su país y su crítica es un grito de dolor, una llamada a la reflexión para cambiar esa realidad que tanto lo indigna. Me parece interesante que menciones esa melancolía, porque a pesar de la crudeza de la novela, también hay momentos de una belleza poética innegable. La descripción de Medellín, la relación entre el narrador y Alexis, incluso la violencia misma, son descritas con una prosa que a veces parece rozar lo lírico. ¿Cómo interpretas esta dualidad, esta mezcla de belleza y horror que impregna la novela? Es una de las grandes paradojas de la obra de Vallejo. Creo que esa belleza, esa poesía que encontramos en medio de la violencia, nos habla de la complejidad de la realidad colombiana. Es un país que, a pesar de sus problemas, de su historia de dolor, posee una vitalidad, una fuerza que lo hace único. Y Vallejo, como artista, no puede evitar plasmar esa belleza incluso en los momentos más oscuros. Hablando de momentos oscuros, hay una escena que me impactó profundamente, el asesinato del hippie en el parque. Es una escena brutal, pero también está cargada de simbolismo. ¿Qué crees que representa la figura del hippie en la novela? ¿Y qué nos dice su muerte sobre la sociedad colombiana?
El hippie, con su idealismo, su pacifismo, su rechazo a las normas sociales, representa una alternativa a la violencia, una esperanza de cambio o asesinato a manos de Alexis. Es un símbolo de la destrucción de esa esperanza, de la imposibilidad de escapar a la lógica de la violencia que impera en Medellín. Y la reacción del narrador ante este asesinato es aún más perturbadora. No siente horror ni repulsión, sino más bien una especie de fascinación morbosa. ¿Qué nos dice esto sobre la transformación que está sufriendo el narrador a lo largo de la novela? Creo que el narrador, al igual que la sociedad que lo rodea, se está contaminando con la violencia. A medida que se adentra en el mundo de Alexis, en la lógica de los sicarios, va perdiendo su capacidad de indignación, de asombro. La violencia se va volviendo algo normal, cotidiano, y eso lo va transformando a él también. Y hablando de Alexis, hay otro detalle que me parece crucial para entender su personaje, su devoción a la Virgen María. Para él la Virgen no es solo una figura religiosa, sino una protectora, una confidente, incluso una cómplice. ¿Cómo interpretas la importancia de la religión en la vida de Alexis? ¿Es una fe genuina o una forma de justificar sus actos? La religión en la novela es un elemento complejo contradictorio. Para Alexis, la Virgen María es un refugio, un consuelo en medio de la violencia que lo rodea. Pero también es cierto que utiliza su fe para justificar sus crímenes, para aliviar su culpa. Es como si la Virgen le diera permiso para matar, para limpiar el mundo de la maldad. ¿Y esa mezcla de fe y violencia no es acaso un reflejo de la propia sociedad colombiana? Sin duda. En Colombia, la religión y la violencia han estado históricamente entrelazadas. Vallejo nos muestra cómo la Iglesia, a pesar de su discurso pacifista, ha sido cómplice de la violencia, ha justificado la represión, ha cerrado los ojos ante las injusticias. Y no solo la iglesia, sino también la sociedad en general, ¿no? Hay una hipocresía generalizada, un mirar hacia otro lado mientras la violencia se extiende. Exacto. Vallejo nos muestra cómo la sociedad colombiana se ha acostumbrado a la violencia, la ha integrado a su vida cotidiana. Y eso es lo más terrible, la normalización del horror. Y creo que esa normalización del horror es lo que hace que la novela sea tan poderosa, tan perturbadora. Sin duda, La Virgen de los Sicarios no es una lectura fácil, pero es una lectura necesaria. Nos obliga a confrontar la realidad de la violencia, a cuestionar nuestras propias creencias, a reflexionar sobre nuestra responsabilidad en la construcción de un mundo más justo y más pacífico. Y hablando de responsabilidad, creo que es importante destacar la crítica que hace Vallejo al lenguaje. Para él, el lenguaje ha perdido su poder, se ha vaciado de significado, se ha convertido en una herramienta para la manipulación y la mentira. Sí, el lenguaje es un tema central en la novela. El narrador constantemente se queja de la corrupción del lenguaje, de cómo se utiliza para disfrazar la realidad, para ocultar la violencia, y propone una vuelta a la esencia de las palabras a su significado original. Y creo que eso es lo que hace Vallejo en la novela, ¿no? Utiliza un lenguaje crudo, directo, sin concesiones, para romper con la hipocresía, para mostrar la realidad tal como es. Exactamente. Vallejo no busca embellecer la realidad, sino mostrarla con toda su crudeza, con toda su violencia. Y para eso necesita un lenguaje que sea auténtico, que no se ande con rodeos. Y esa crudeza del lenguaje, esa violencia verbal también es una forma de violencia, ¿no? Sin duda, pero es una violencia necesaria. Una violencia que busca despertar conciencias, que busca romper con la indiferencia. Es una violencia que busca la verdad, aunque duela. Y hablando de dolor, creo que es importante destacar la relación entre el narrador y Alexis. Es una relación compleja, llena de contradicciones, de tensiones. Por un lado hay una atracción mutua, una fascinación por la vida del otro, pero por otro lado hay un abismo moral que los separa. Es una relación fascinante que refleja la propia complejidad de la sociedad colombiana. El narrador, un hombre culto refinado, se siente atraído por la juventud, la vitalidad, la autenticidad de Alexis. Alexis, a su vez, se siente atraído por la cultura, la experiencia del narrador, pero entre ellos hay un muro infranqueable, un abismo moral que los separa. Y ese abismo es la violencia. Y esa violencia al final termina por destruirlos a ambos. Sí, la muerte de Alexis es inevitable, es el destino que le espera a todos los que se adentran en el mundo de la violencia. Y la muerte de Alexis también marca el final de la inocencia del narrador, de su esperanza de encontrar la redención. Y esa pérdida de inocencia, esa desilusión final, ¿no es acaso el mensaje más poderoso de la novela? Creo que sí. La Virgen de los Sicarios es una novela que nos habla de la pérdida de la inocencia, de la imposibilidad de escapar a la violencia, de la corrupción que se extiende por todos los ámbitos de la sociedad. Es una novela que nos deja con una sensación de desasosiego, de que algo está podrido en el mundo, pero también es una novela que nos invita a reflexionar, a no resignarnos, a seguir luchando por un futuro mejor. Y hablando de lucha, ¿qué te parece la crítica que hace Vallejo a la clase política? Vallejo critica la corrupción de la clase política y su indiferencia ante el sufrimiento del pueblo. Los acusa de ser cómplices de la violencia, de enriquecerse a costa del dolor ajeno. Es una crítica mordaz, despiadada, que no deja títere con cabeza. Así es, Vallejo. No se anda con rodeos.
Utiliza la ironía, el sarcasmo, el humor negro para denunciar la podredumbre del sistema político colombiano. No solo del sistema político, sino también del sistema social en general. Y creo que esa crítica es una de las cosas que hace que la novela siga siendo relevante hoy en día, ¿no? Porque la violencia, la corrupción, la desigualdad son problemas que siguen presentes en Colombia y en el mundo entero. Sin duda, La Virgen de los Sicarios es una novela que nos interpela, que nos hace reflexionar sobre la realidad de nuestro tiempo, sobre la necesidad de un cambio. Y creo que esa es la gran lección que nos deja Vallejo, que no podemos resignarnos a la violencia, que tenemos que seguir luchando por un mundo mejor. Y hablando de lucha, ¿qué podemos hacer nosotros como lectores para combatir la violencia? Hay muchas cosas que podemos hacer: informarnos, educarnos, denunciar las injusticias, apoyar a las víctimas, promover la cultura de paz. Cada pequeño gesto cuenta. La lucha contra la violencia es una tarea de todos. Y creo que La Virgen de los Sicarios nos puede ayudar a entender mejor la complejidad de la violencia, a ver más allá de los estereotipos. Sí, la novela nos muestra la violencia desde dentro, nos permite comprender las motivaciones de los victimarios, las circunstancias que los llevan a cometer actos terribles. Y eso nos ayuda a ver la violencia no como un problema abstracto, sino como una realidad humana compleja que nos afecta a todos. Y creo que esa comprensión es fundamental para poder combatirla. Totalmente. Para poder luchar contra la violencia, primero tenemos que entenderla. La Virgen de los Sicarios nos ofrece una oportunidad única para hacerlo. Y hablando de oportunidades, creo que es importante destacar la figura de la vieja que le alquila la habitación al narrador. En medio de tanta violencia, tanta desesperanza, la vieja representa una luz de esperanza, un ejemplo de resistencia. La vieja es un personaje entrañable que representa la sabiduría popular, la capacidad de amar a pesar del dolor, la fuerza de la vida que se abre paso incluso en los momentos más oscuros. Es como si Vallejo nos estuviera diciendo que a pesar de todo la vida sigue, que hay que seguir luchando. Exacto, la vieja es un símbolo de la resistencia y de la esperanza. Y creo que ese es el mensaje que nos deja La Virgen de los Sicarios, que no podemos perder la esperanza, que tenemos que seguir luchando por un mundo mejor. Y hablando de lucha, creo que esa lucha empieza por entender la complejidad del problema, por dejar de lado las simplificaciones y los estereotipos. En ese sentido, La Virgen de los Sicarios nos ofrece una visión matizada incluso de los personajes que podríamos considerar malos. Por ejemplo, los sicarios. ¿Cómo interpretas la forma en que Vallejo nos presenta a estos personajes? Vallejo nos muestra a los sicarios como producto de su entorno, como víctimas de un sistema que los ha marginado, que les ha negado oportunidades. Son jóvenes que han crecido en la pobreza, en la violencia, y que no ven otra salida que la delincuencia. Vallejo no los justifica, pero sí intenta que entendamos sus motivaciones, que veamos su humanidad. Exacto, y creo que eso es fundamental para poder abordar el problema de la violencia. No podemos simplemente demonizar a los victimarios. Tenemos que entender las causas que los llevan a actuar de esa manera. Hablando de causas, ¿qué te parece la crítica que hace Vallejo a la clase política? Vallejo es implacable en su crítica a la clase política colombiana. Los acusa de corrupción, indiferencia, de ser cómplices de la violencia que asola al país. Para él, los políticos son los responsables de la pobreza, de la desigualdad, de la falta de oportunidades que empujan a tantos jóvenes a la delincuencia. Y esa crítica no se limita a la clase política, ¿verdad? Vallejo también critica a la iglesia, a la sociedad en general, por su hipocresía, por su indiferencia ante el sufrimiento de los demás. Así es, Vallejo nos muestra una sociedad que ha normalizado la violencia, que ha perdido su capacidad de indignación, y creo que esa es una de las críticas más fuertes de la novela, la denuncia de la indiferencia, la pasividad ante el horror. Y esa denuncia la hace a través de un lenguaje que no se anda con rodeos, ¿no? Un lenguaje crudo, directo a veces, incluso suez. ¿Crees que ese lenguaje es necesario para transmitir el mensaje de la novela? Creo que sí. Vallejo utiliza un lenguaje que refleja la violencia, la realidad, que describe. No busca embellecer nada, quiere mostrarnos la crudeza, la sordidez de un mundo donde la vida humana ha perdido valor. Y para eso necesita un lenguaje que sea tan brutal como la realidad que retrata. Y creo que esa brutalidad, esa crudeza también es una forma de despertar conciencias, de sacudir al lector, de obligarlo a mirar de frente la realidad de la violencia. Sin duda, La Virgen de los Sicarios no es una novela complaciente, es una novela que nos incomoda, que nos hace reflexionar, que nos deja con una sensación de desasosiego. Pero creo que esa incomodidad es necesaria porque nos obliga a cuestionar nuestras propias creencias, nuestras propias actitudes ante la violencia. Y hablando de actitudes, ¿qué te parece la figura del narrador? Es un personaje complejo, contradictorio, que a veces nos resulta difícil de comprender. El narrador es un hombre culto, refinado, que ha vivido muchos años fuera de Colombia. Al regresar a Medellín se encuentra con una realidad que le resulta ajena, violenta e incomprensible. Siente una mezcla de horror y fascinación por ese mundo,
Y esa ambivalencia se refleja en su relación con Alexis. Exacto, y creo que esa relación es uno de los ejes centrales de la novela. Es una relación que va más allá de lo sexual, es una relación de poder, de dependencia, de búsqueda de identidad. El narrador ve en Alexis una inocencia, una pureza que él ha perdido a Alexis. A su vez ve en el narrador una figura paterna, un modelo a seguir. Pero esa relación está condenada al fracaso porque está basada en la violencia, en la mentira, en la imposibilidad de comunicación. Y esa imposibilidad de comunicación, esa incomunicación, ¿no es acaso un reflejo de la propia sociedad colombiana? Creo que sí, Vallejo nos muestra una sociedad fragmentada, dividida, donde las personas no se escuchan, donde no hay diálogo posible. Y la incomunicación es una de las causas de la violencia porque genera desconfianza, resentimiento, odio. Y en medio de esa fragmentación, de esa violencia, hay espacio para la esperanza. La Virgen de los Sicarios es una novela pesimista o nos ofrece alguna luz al final del túnel. Creo que la novela es un grito de dolor, una denuncia de la violencia que asola a Colombia. Pero también creo que hay una pequeña luz de esperanza en la figura de la vieja, en su capacidad de amar, de resistir, de encontrar la belleza en medio del horror. La vieja es un personaje que nos recuerda que la vida sigue, que a pesar del dolor, a pesar de la violencia, siempre hay motivos para seguir adelante. Exacto, la vieja representa la fuerza vital, la resistencia del espíritu humano ante la adversidad. Y creo que esa es la lección que nos deja Vallejo, que no podemos perder la esperanza, que tenemos que seguir luchando por un mundo mejor, aunque a veces parezca imposible. Y si te ha gustado esta profunda inmersión en La Virgen de los Sicarios de Fernando Vallejo, no te olvides de suscribirte al canal de David Noé Figueroa, donde encontrarás este y muchos otros libros en formato podcast. Hasta la próxima. Andrés.